que ahora llegamos al fin de esta serie de mensajes sobre la batalla espiritual que comenzamos viendo al enemigo, describiéndolo como la Biblia lo presenta, para que pudiéramos nosotros entender de qué manera nuestro enemigo ataca, porque cuando nosotros sabemos la manera en la que nuestro enemigo ataca, pues podemos estar más preparados. Y estamos viendo también una de sus armas predilectas de Satanás, el de establecer una fortaleza en nuestra mente. Y ya hemos visto, ¿verdad?, la definición, la descripción, ejemplos de lo que es toda una fortaleza. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, se ha perdido los previos 4 mensajes o cualquiera de los mensajes que se ha perdido, ahí los puede usted escuchar en YouTube. Vaya a YouTube, nomás ponga ahí en la búsqueda, ponga Pastor Sergio Armijo y le van a salir todos los mensajes en español y en inglés, ¿verdad? Y ahí usted escoge cómo lo quiere oír, que en cualquier manera que usted lo oiga, español y el inglés suenan igualitos, ¿ok? Así es que usted escoge. Ok, bueno, entonces hemos estado usando este pasaje como base, 2 Corintios 10, del 3 al 6. Antes de entrar a que veamos este punto, quiero nomás enfatizar algunos de los anuncios que se presentaron, ¿verdad? Pero para algunos que acaban de llegar y para que lo veamos en este orden. Este miércoles vamos a tener nuestras sesiones de preguntas y respuestas, ¿ok? Y lo que hice, como entraron preguntas que tenían que ver con profecía, con los eventos de los últimos tiempos. O sea, quiere decir las cosas que todavía están por suceder, por cumplirse, proféticas. Entonces lo que decidí hacer para no irlos a confundir, porque alguien tiene una pregunta, por ejemplo, sobre el milenio, alguien sobre el rapto, entonces, para no confundirlos yendo para atrás y para enfrente, para atrás y para enfrente, les di el calendario profético, exactamente el orden de los eventos como vienen, sin sus detalles. Entonces yo estoy contestando las preguntas de los detalles, pero en orden, para que así no se pierdan y puedan ver claramente y aprender exactamente el orden. Ahorita apenas comenzamos la vez pasada, así es que vengas este miércoles y lo va a agarrar la película desde el principio. No se la pierda, está muy bueno este tema. Estamos ahorita en el primer periodo, en este periodo de la iglesia, este periodo de la gracia. Aquí estamos viendo los eventos que dice la Biblia que han de suceder y ya cubrimos 2 de ellos, ¿verdad?, que ya sucedieron, y entonces ¿cuál es el que falta? Pero lo repasamos, véngase, y a las 6 lo tenemos en inglés y a las 6:50 en español, y durante ese tiempo tenemos el discipulado de los niños. Tráigase a los niños, ellos van a pasar un buen tiempo aquí en el discipulado, ¿ok? Bueno, y luego, eso es el miércoles. Y luego el viernes celebramos, bueno, no tanto que celebramos, pero recordamos la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Porque fue en un viernes, lo que le llaman Viernes Santo, ¿okay? Que en realidad santos son todos los días, ¿verdad? Pero porque así se le conoce, porque es en el día en que Él fue sacrificado por nosotros. Entonces vamos a tener un culto especial bilingüe, vamos a cantar, vamos a adorar al Señor, vamos a tener mensaje y vamos a celebrar la Cena del Señor, ya que la Cena del Señor de eso nos habla, ¿verdad? De su sacrificio. Entonces vamos a tener eso el viernes a las 7 bilingüe va a ser. Y luego el domingo pues vamos a celebrar la resurrección. Y para aquellos que se levanten más temprano, pues se vienen al menudo. Vamos a tener menudo, ¿a qué horas? No me acuerdo, ¿a qué horas dice ahí en su boletín? A las 9. A las 9 nos venimos al menudazo. Vamos a tener menudo a las 9. Y luego ya después vamos a tener un culto, nada más un solo culto, bilingüe de resurrección. ¿Ok? ¿Capich? Ok, bueno. Así estamos pues. Volviendo al tema del 2 Corintios. Este pasaje en 2 Corintios 10, el versículo 5 dice: destruimos argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo en obediencia. O sea que lo que hemos aprendido, en resumidas cuentas, lo que les he enseñado es que una fortaleza es
una mentira que nos hemos creído, una mentirota de Satanás que nos hemos creído y que Satanás ya ha podido establecer en nuestra mente como algo normal, que ya nosotros hasta nos la creímos, ya no vemos nada malo en ello y la practicamos y hasta cuando nos la hacen ver, la defendemos, cuando en realidad es una mentira de Satanás, y así es como lo hemos visto ilustrado, es algo que se le llama una fortaleza, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que destruimos argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Por qué? Porque una fortaleza es esto, ¿verdad? En aquellos tiempos y que los corintios tenían una fortaleza para que en caso de que vinieran invasores, enemigos, tuvieran donde meterse, protegerse, cuidarse y los soldados pudieran desde una posición de ventaja poder vencer a los enemigos. Entonces, cuando la Biblia habla y el apóstol Pablo nos habla de que nosotros podemos permitir que Satanás establezca una fortaleza en nuestra mente, a eso se refiere, de que ya Satanás tiene ventaja sobre nosotros en la guerra espiritual. Ya tiene ventaja, ¿por qué? Porque le permitimos a él que una mentira se establezca en nosotros como una verdad. Y es por eso que dice, ¿verdad?, el pasaje, que con las armas de Dios podemos destruir estos argumentos y razonamiento altivo, ¿verdad? O sea que cuando nosotros nos defendemos, estamos produciendo argumentos y razonamientos altivos. Altivos quiere decir que tenemos la actitud de querer decir que tengo la razón, que no tiene nada de malo, aunque Dios diga que está mal, que es pecado. Por eso dice, destruimos argumento y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios dice una cosa y yo digo otra. ¿No es eso un razonamiento altivo? Ese es un razonamiento altivo, porque Dios dice una cosa y yo digo otra, porque yo ya a través del razonamiento, yo ya excusé, aprobé y defiendo aquello que Dios condena. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que el Señor nos dice, que este castillo, esta construcción poderosa en la que Satanás ya tiene ventaja sobre nosotros, porque él ya tiene el control en la batalla, ¿verdad?, de cómo se va a establecer, y es por eso que la persona que ya ha experimentado esto, pues es que sigue perdiendo y perdiendo la batalla en esa área y perdiendo, y Satanás, eso es lo que quiere, que conforme nosotros perdamos vez tras vez, perdamos esperanza y digamos, no, pues genio y figura hasta la sepultura, así era mi papá, así era mi mamá, y esto y lo otro, y empezamos a defender y a excusar algo que no deberíamos ni defender ni excusar, que deberíamos de verdaderamente, ¿qué hacer? Lo que dice la palabra, usar las armas poderosas de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Yo uso, dice el apóstol Pablo, las armas poderosas de Dios, no las hechas por los hombres, las de nosotros, ¿qué es? Pues nomás fuerza de voluntad. Ahora sí le voy a meter ganas y todo. Olvídense, con fuerzas de voluntad. ¿Usted cree que con fuerza es como tirarle pedradas a esta fortaleza? ¿Qué le va a hacer? Nada. Esa es la fuerza de voluntad que dice, ahora sí le voy a echar ganas y para qué, no olvídese. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, yo uso las armas poderosas de Dios, no las hechas por los hombres, para derribar las fortalezas del diablo. ¿Se fijan? Esas sí tienen el poder divino, sobrenatural de Dios para poder derrumbar esa fortaleza, esa gran mentira que yo he creído y he defendido. Y es por eso, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que solamente nosotros verdaderamente viéndonos y reconociéndonos como soldados de Jesucristo, que estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, usando toda la armadura de Dios, vamos a poder nosotros mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, ante los ataques del diablo. Vamos a podernos mantener firmes solamente, y es por eso que estamos aprendiendo ahorita el proceso para poder derribar esas fortalezas, o sea, ya la parte práctica, exactamente cómo, qué se tiene que hacer para que esa fortaleza
sea derrumbada con las armas poderosas de Dios. Pero una vez más les repito y les recuerdo, hermanos, estamos hablando de un proceso, ¿ok? Y les he estado advirtiendo, no crean que nomás porque hoy ustedes escuchen esto y aprendan algo y vengan a la iglesia, automáticamente aquello se va a derrumbar. No, viene uno a la iglesia para ser equipado con las armas, para hacer la guerra y la lucha, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No crean que nomás porque viene uno el domingo, automáticamente ya voy a tener la victoria durante la semana. No, no es así. Entonces es por eso que tenemos que entender, es un proceso. Y en un proceso se requiere de esfuerzo, sacrificio, de dedicación de tiempo, dedicación de dinero, dedicación de tantas cosas que puedan ser necesarias para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que de parte de Él nos ofrece todo para la victoria. Te dice, pero ahora te toca a ti tu parte. Tú necesitas obedecer, seguir el proceso, tomar estos pasos y entonces te aseguro la victoria. Pero si no tomas estos pasos, pues ¿cómo te va a poder asegurar la victoria si no quieres seguir mis instrucciones? La primera, ¿verdad? Crea que su fortaleza o fortalezas que usted tenga, sus debilidades, esos pecados recurrentes que existen en su vida y que lo siguen dominando y controlando, por más que usted ya no quiere, otra vez vuelve y ya no quiero y otra vez, dice, crea que aquello puede ser derribado, puede ser superado, puede ser destruido con las armas poderosas de Dios, porque eso es lo fundamental, que tengamos fe que Dios sí puede, que creamos que verdaderamente sí hay armas poderosas de Dios para poder destruir eso, para poder eliminar eso, para poder acabar con eso que yo no quiero que esté en mi vida. Eso es lo fundamental, creer eso. El Señor dice que es necesario tener fe en Dios, porque los que creen en Dios, tienen fe en Dios. ¿Dios qué hace? ¿Los qué? Los recompensa, dice. Los recompensa. Solamente sí cuando nosotros creemos. Número 2, identifique su fortaleza o fortalezas, que uno pueda claramente saber exactamente cuál es mi pecado, cuál es mi falta esa recurrente que dale, ¿verdad? Entonces la tiene uno que identificar. Es importante saber qué es lo que voy a atacar. Porque yo sé que muchas veces las personas luego dicen, es que yo no sé ni qué tengo, ni qué me está pasando. Pues yo sé, muchas veces pasa que el mismo Satanás nos ofusca o en otra de las circunstancias nos hacemos los tontitos. Y de esa manera, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cuando nos hacemos los tontitos, estamos protegiendo la fortaleza, la estamos defendiendo de esa manera cuando nos hacemos los tontitos. Eso todos los métodos que usa Satanás. A veces nos hacemos los muy vivos y a veces los muy tontitos. Y todo es con propósitos no buenos, ¿verdad? No buenos. Número 3, confiese al Señor su fortaleza. Ahora es importante que ya que la identifiqué, ya sé exactamente qué es, no la voy a ocultar, la voy a sacar a la luz. Eso es lo que es confesar, que se la voy a sacar a la luz al Señor, diciéndole al Señor exactamente lo que está mal en mí. Que Él ya lo sabe, pero Él quiere que usted lo confiese, porque usted lo ha estado defendiendo. Ahora Él quiere que usted lo confiese. El confesar quiere decir que le podamos decir exactamente lo que Él ya sabe, sin que nosotros lo excusemos. Señor, pues tú sabes que mi debilidad o mi pecado es este y este, pero es que tú sabes que mi esposa, y tú sabes que mi esposo, y tú sabes cómo es, y empezamos con las excusas. Eso no es confesar. Eso es excusar. ¿Se fijan qué diferente es excusar a confesar? Y confesar es decir y pensar exactamente lo que Dios dice y piensa acerca de mi pecado. ¿Verdad que Dios no lo excusa? Si lo confesamos, no va a haber lugar para la excusa, ¿verdad? Número 4, corte y bloquee las fuentes de abastecimiento a la fortaleza. O sea que hay fuentes que están alimentando ese pecado. Hay fuentes que lo alimentan, hay fuentes que
que lo encienden, que lo prenden, ¿verdad? Entonces tenemos que ver exactamente qué es aquello para que lo podamos cortar esas fuentes de abastecimiento. Y número 5, establezca un campamento base de amigos guerreros, ¿verdad? Si tiene personas a quien les puede usted confiar, como les he dicho, personas que usted vea que verdaderamente son espirituales y que son de confianza, que son maduros, pues se puede usted abrir con ellos para que se hagan responsables unos a otros por mejorar en su vida cristiana. Pero como les he dicho, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Si no encuentra a alguien, pues entre usted y Dios háganlo. Entre usted y Dios háganlo, pero háganlo, ese es el punto, ¿ok? No de que diga, no, pues no, yo no tengo a nadie a quien le puedo confiar y ya defendió a la fortaleza y dice, ya no voy a hacer nada. Esa es otra manera de proteger y defender aquello, cuando uno dice, no hago nada porque en el número 5 yo no tengo a nadie. Ahí está el Señor. ¿Cómo que no tiene a nadie? Ahí está el Señor, sí tiene. ¿Okay? Y ahorita estamos ya y vamos a terminar, ¿verdad?, con la número 6, que aquí es donde ya nosotros entramos en todos los 5 puntos previos, es defensa. En la guerra es defensa. Muy importante la defensa, pero también la ofensiva. Si usted se fija en todos los deportes, cuando cualquier equipo es muy ofensivo y descuida la defensa, pierde. Pierde. Entonces no debemos de descuidar ni la defensiva ni la ofensiva. Tenemos que balancear las dos cosas. Entonces también en la guerra espiritual tenemos que hacerle la guerra a la fortaleza. ¿Okay? Y es por eso que la Biblia nos dice, ¿verdad?, en cuanto a la vestidura, la armadura espiritual, dice que usemos la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Dice que usemos la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que usar la palabra de Dios para destruir una fortaleza? Porque una fortaleza, hermanos, es una gran mentirota de Satanás. ¿Y qué es lo que se necesita para destruir una gran mentirota? Una verdad grandotota de parte de Dios. Una verdad superior a esa mentirota, para que pueda destruir esa mentirota de Satanás. Entonces, hágale la guerra con la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque la semana pasada vimos versículos acerca de la naturaleza de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Ahora déjales enseño otros, ¿verdad? Porque hay muchos, como en Hebreos 4:12, fíjense lo que dice. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Clarito? Y si son sinceros van a decir, ay, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y es cierto, ¿verdad? Tiene uno que decir, bueno, pues hay más o menos, ¿qué quiere decir con que la médula y que los huesos y que para aquí, que para allá? Pues, pero es porque, la razón es porque se entendía y se expresaba de diferente manera, porque esto fue escrito hace un poquito más de hace 2000 años atrás. ¿Ok? Entonces, ya nosotros en nuestro tiempo pues lo vemos y podemos entender y tener una idea así nada más, ¿verdad? Pero es por eso que también es importante que veamos como versiones o traducciones bíblicas más modernas, o como en este caso, para que lo puedan entender un poco más, les voy a enseñar una parafrasis de este pasaje. Una parafrasis es, la persona que hace la parafrasis tiene libertad de expresar un poco más la idea del original de estas palabras, ¿ok? Porque en las traducciones tienen que ser, el traductor tiene que mantenerse fiel nada más a traducir palabra por palabra, traducir palabra por palabra, palabra por palabra, y a veces pues quedan pues no muy claro. Pero en una parafrasis se da más la libertad de poder expanderlo un poquito más y darle un poquito más de claridad a las palabras. Como por ejemplo dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir viva? Quiere decir que tiene la vida de Dios. Que tiene la vida de Dios, y es por eso que es poderosa, y es por eso que dice que puede abrirnos
puede penetrar, o sea que nos puede hacer una cirugía de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, para poder ver exactamente, para que nosotros podamos ver exactamente la naturaleza de nuestros pensamientos, si son buenos o son malos, de nuestras intenciones, de nuestros planes, de nuestros argumentos, de todo eso dice la palabra de Dios, te va a abrir y te va a hacer que veas claramente todo eso. Fíjense la paráfrasis cómo lo presenta. Dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que puede cortarnos y abrirnos para hacer posible que veamos la realidad de lo que verdaderamente son nuestros pensamientos, argumentos y deseos. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios es tan eficaz que puede reemplazar nuestro pecado por su santidad, poder y vida. ¿Se fijan por qué es necesario usar la palabra de Dios? Para poder destruir esas mentirotas de Satanás. Porque la palabra de Dios es poderosa. Tiene como dice aquí, ¿verdad? Tiene la eficacia de poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por muchas ganas que usted le meta, por muy buenas intenciones que usted tenga, por muchas conferencias bíblicas que usted vaya y campamentos y todo lo que usted crea, no va a ser suficiente. Porque muchas veces creemos que con más activismo religioso voy a poder vencer y destruir esta fortaleza. Olvídese, no, necesita hacer una clase de guerra espiritual específica. Es una cirugía la que se necesita. ¿Verdad que en una cirugía ya se van directamente al problema? No le dan una aspirina, que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer, ¿verdad? Con nuestro problema, una aspirina, voy a ir a la iglesia. Y ya con eso pensamos que no, necesitamos entender que necesitamos ponernos en serio con las cosas de Dios y hacer lo que Dios está diciendo que es necesario. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan ustedes la importancia también de una paráfrasis? ¿Cómo nos puede ayudar a entender esto? ¿Ok? Bueno, porque acuérdense, hermanos, repasando lo que vimos, ¿verdad? Cuando vimos a nuestro enemigo Satanás, ¿cuál es el blanco de Satanás? Satanás como el engañador. ¿Qué vimos que era el blanco de Satanás como engañador? Nuestra mente, ¿verdad? Como engañador, porque así lo presenta la iglesia, la Biblia. Satanás es un engañador y como engañador, en ese rol, su blanco es nuestra mente. ¿Y cuál es su arma como engañador? Las mentiras, lies. Les va a hablar bien convincente, bien dulce, bien suave para engañarnos. ¿Y cuál es nuestra defensa contra Satanás como engañador? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, es la palabra de Dios la que vamos a usar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vimos, ¿verdad? La semana pasada, tenemos que leer la palabra de Dios. Vamos a tener que leerla. Y no tan solo eso, vamos a ver otras 5 cosas más que tenemos que hacer, que era lo que les decía. Véanlo como un proceso, algo que tenemos que hacer consistentemente y hacerlo todo. Es como cuando una persona, ¿qué es lo que pasa con una persona cuando se quiebra una pierna? ¿Qué le dice el doctor? Mira, mañana no creas que vas a estar bien. Esto va a requerir un proceso. Y ese proceso toma tiempo y va a requerir sacrificio y esfuerzo de parte de ti si quieres volver a recuperar el movimiento y que no tengas molestias ni que te vaya a dar otras consecuencias. Y entonces tiene uno que hacer rehabilitación y todo es doloroso, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que ver en cuanto a la vida espiritual, que un proceso va a requerir que nosotros hagamos lo que se tiene que hacer. Y eso es leer la palabra de Dios, porque como vimos, ¿verdad? Dice, el pecado lo va a mantener alejado de este libro, de la Biblia. ¿Qué es lo que la misma fortaleza le va a decir? Después, la Biblia, la iglesia, lo va a hacer que rechace eso. Pero también dice, este libro lo va a mantener a usted alejado del pecado. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Que el pecado lo mantenga alejado de la Biblia o que la Biblia lo mantenga alejado del pecado? ¿Qué prefiere? Pues es lógico. Entonces, ¿qué necesitamos hacer?
leer la palabra de Dios, estar en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, tenemos que leer la palabra de Dios y en este caso que estamos tratando de destruir un pecado, un hábito malo que tenemos en nosotros que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que buscar pasajes que sean relacionados con ese problema que yo tengo, ¿verdad? Con esa fortaleza que he permitido que Satanás establezca en mi mente, ¿ok? Esa gran mentirota. Buscar pasajes. Ahora, como les dije, yo lo que estoy haciendo aquí es les voy a dar ejemplo para que ustedes lo hagan. Porque muchas veces nosotros los pastores hablamos mucha teoría y poca práctica. No les enseñamos exactamente cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero con esto que ustedes aprendan cómo hacerlo para que no digan, pastor, pues sí me gustó mucho, estuvo muy bonito, pero no sé cómo hacerlo. Ya si usted dice después de esto, no sé cómo hacerlo, es que no quiere hacerlo. En realidad, porque los pasos se los estoy dando claramente, ¿verdad? Ahí están en el bosquejo para que usted los acabe de terminar, los siga y los ponga en práctica, ¿verdad? Entonces deben de ser relacionados con su fortaleza. ¿Okay? Y la semana pasada les di el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema principal que tenemos todos, verdad? Porque ya sea que seamos introvertidos o extrovertidos, porque esas son las dos divisiones principales. Claro que dentro de los introvertidos, pues están las dos divisiones, ¿verdad? Del flemático y el melancólico, y de los extrovertidos está el colérico y el sanguíneo. ¿Okay? Entonces, vimos la semana pasada un ejemplo a seguir de cómo atacar ese problema de los introvertidos. ¿Cuál es el problema de los introvertidos principal? Temor, inseguridad. El introvertido principalmente lucha con el temor y la inseguridad. Tiene miedo esto, tiene miedo aquello, y tiene miedo quién me llamó, no conozco quién es, y lleno de temores. Lleno de temores. Entonces, vimos esto, lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a cubrir el otro lado de la moneda, los extrovertidos, ¿verdad? El colérico, el sanguíneo. ¿Qué es el principal problema que tienen ellos, los extrovertidos? ¿Qué es? ¿La qué? La ira, ¿verdad? El extrovertido principalmente su problema es cerillito. Y se prende rapidito. Rapidito enciende un fuego, ¿verdad? ¡Fum! Rápido. Así se ve. Miren. ¿Por qué creen que quedé así? En un enojo que tuve y se me quemó todo. Entonces, cuando una persona se deja explotar y manejar por la ira, así es como lo ve la familia. Ahora, ¿quién va a querer picarle al panal? O sea que cualquiera de los dos temperamentos, ¿verdad? El que expresa temor, inseguridad, el que expresa ira, los dos están fuera de la voluntad de Dios y los dos están feos. Los dos están feos. No le voy a ni uno que dijera yo preferiría mejor este otro. No, porque los dos están feos, ¿verdad? Y el de la ira, es algo feo que uno tiene que no permitir conformarse y decir, así era mi papá, así era mi mamá. No tiene uno que conformarse con eso. Porque ¿qué está haciendo uno con esos argumentos? Son argumentos altivos que se levantan en contra de la voluntad de Dios, de lo que conocemos de Dios, y estamos diciendo, Dios, tú estás equivocado, yo estoy bien, porque no tiene nada de malo, nomás estoy siendo como mi papá, como mi mamá. ¿Y qué tiene de malo eso? La herencia que me dejó. Entonces no está bien eso, tiene uno que decir, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida y yo quiero que verdaderamente sea Cristo el que reine en mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Esto que tengo que buscar pasajes relacionados con mi debilidad.
sea la que sea, ¿verdad? Como ahorita nomás estoy usando ejemplo de la ira, es un ejemplo que les voy a dar, pero cualquier cosa que usted ponga aquí relacionado con su fortaleza puede ser uno de los problemas ahorita mayores y principales entre los hombres y muy menor entre las mujeres, pero es la pornografía. Si su problema es la pornografía, entonces tiene que buscar información sobre eso, ¿verdad? Si el problema es por el lado femenino, ¿qué es el problema principal de las mujeres? El enojo. Lo confiesa, hermana. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a las estadísticas dicen el comprar lo que no necesitan. ¿Será cierto eso? ¿Confiesan? Que muchas veces la mujer siente como que se relaja comprando. Y ahí anda en la tienda, es el paraíso la tienda y compra lo que no es. Ya no cabe el closet, pero necesito. ¿Que ya le paro? Ok, le voy a parar porque si no me van a crucificar. Yo sé que este viernes es día de crucifixión, ¿verdad? Y mejor no lo evitamos. Entonces vamos a seguir usando el ejemplo de la ira, ¿ok? Y vamos a ver, ¿verdad?, relacionado con la fortaleza. Entonces usted busca pasajes bíblicos. ¿Cree que haya pasajes bíblicos que hablen sobre la ira? ¿Alguna vez usted, si usted tiene este problema, verdaderamente se ha puesto a leerlos, a estudiarlos, a meditarlos, a memorizarlos, a orarlos, a obedecerlos, ¿sí o no? Digan, pues tal vez no. Pero bueno, entonces es lo que le quiero enseñar, cómo hacer eso, ¿ok? Como por ejemplo, este es uno de los versículos, hay muchos, ¿verdad? Pero nomás les voy a dar 3 o 4 ejemplos, no sé cuántos, ¿verdad? No me acuerdo. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Ok? Entonces usted lo que tiene que hacer con su diario en mano, ¿verdad? Un cuadernito, se pone usted a leerlo y Dios le va a hablar, Dios le va a enseñar. Entonces usted escriba lo que Dios le está enseñando acerca de esto, ¿verdad? Aquí se pone uno a meditar, a pensar. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Entonces, el enojo en sí no es pecado. ¿Verdad que dice eso? ¿Cuándo es pecado el enojo? Cuando dejo que me controle. Y cuando dejo que me controle, quiere decir que ya estoy así descontrolado. Eso es lo que significa. Que ya estoy así. Cuando dejo que me controle es que ya me salí de mis casillas. Entonces dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. O sea que puede uno enojarse y no pecar. Porque es una... ¿Quién no se enoja de aquí? Levante la mano el que no se enoja. Pues estaría muerto, ¿verdad? Nomás los muertos ya no se enojan, ¿verdad? Pero todos nos enojamos. La única diferencia es que los extrovertidos batallan más para manejar el enojo y los introvertidos les es más fácil. Como también los extrovertidos también tienen temores e inseguridades, pero más fácilmente pueden manejar ellos los temores y las inseguridades que los introvertidos, que para ellos es un gran martirio consistente. ¿Se fijan la diferencia? Lo mismo que para un extrovertido es un gran martirio, la ira. Es porque es algo con lo que tienen que constantemente luchar en la casa, en la iglesia, en el trabajo, con los hijos, con el cónyuge, donde quiera que sea. Pero se fijan, puede uno no dejar que lo controle. Y fíjense, se puede hacer eso. Lo malo es que cuando deja uno que lo controle la ira y se enoja, ¿qué es lo primero que uno hace? Culpar a alguien. Es que tú me provocas. Es que estos chamacos que no obedecen. Y empieza uno a echarle la culpa a todos, ¿verdad? Cuando en realidad, ¿quién es el único culpable que se dejó descontrolar? Uno mismo. Porque uno puede decidir y elegir
cómo voy a reaccionar. ¿Verdad que sí? Podemos decidir cómo vamos a reaccionar. Y es lo que aquí nos está diciendo. Dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ya cuando uno elige y decide enojarme y explotar, ya pequé. Todavía tuve la oportunidad cuando sentí, ¿verdad? ¿Cómo sienten? Que se les sube toda la adrenalina, ¿verdad? Y quieren, entonces dice, ahí dejar que el Espíritu Santo sea el que controle esa situación y no dejes, no le des la rienda suelta a la carne, porque la rienda suelta entonces sí se va a enojar. Dicen, no permitas. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que se les ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces usted está meditando y dice, ay, si yo pierdo el control y me enojo, estoy invitando al diablo, le estoy abriendo las puertas al diablo. ¿Se fijan? ¿No será algo tremendo para aprender que me puede causar temor y mayor control para no enojarme? Lo que hace la palabra de Dios, al traer verdad a mi mentira y a mi ignorancia, pues entonces me va a hacer más fuerte en mi capacidad de decidir por lo correcto que por lo incorrecto. Porque ahora tengo muchos argumentos bíblicos, divinos, en vez de estar permitiendo que el argumento diabólico sea el que tenga más peso en mis decisiones. ¿Se fijan? Entonces, usted lo medita y empieza a escribir todo eso, porque conforme usted escribe lo que el Señor le está enseñando, después lo va a usar como para orar. Porque de esto le reveló el Señor y entonces usted va a poder orar sobre eso. Otro versículo, Salmo 37:8 dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Y sin embargo, la mentira, hermanos, de una persona iracunda es creer que ya explotando se van a arreglar las cosas. Esa es la mentira, hermanos. Que muchas veces se la creen, porque luego se usa como un método de manipulación y de control. Explotando, ya todos se calman y se ponen en orden y se someten. ¿Creen ustedes que eso sea la verdad de Dios o eso sea una mentira? Es una gran mentira, porque la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y entonces, ¿qué es lo que voy a creer yo? ¿El argumento que hay en mi mente que me ha controlado, o lo voy a reemplazar por el argumento de Dios que dice que la ira y el enojo, el alterarse, nomás va a empeorar las cosas? ¿Podrá uno mejorar la relación con sus hijos explotando? ¿O con su cónyuge? ¿O en el trabajo? ¿O aquí en la iglesia? No, en ningún lado lo va a mejorar. En ningún lado. Y verdad que sí puede uno controlarlo. Porque fíjense, ¿con quién usted ha experimentado que usted puede controlar su ira? Vamos a suponer, con su jefe en el trabajo, ¿se controla o explota? Controladito, como una sedita. Pero en su casa, córranle, sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, fíjense, son decisiones que nosotros tomamos. ¿Con quién y dónde me puedo controlar y con quién tengo que y puedo, pum, explotar? Y la única cosa que pasa es que empeoramos las cosas. Es todo lo que va a pasar, que las vamos a empeorar, en nada la vamos a mejorar. Colosenses 3, fíjense, dice, pero ahora, y acuérdense, todo esto es un ejemplo nomás para que ustedes aprendan lo que tienen que hacer. Y ustedes están escribiendo lo que Dios les está enseñando con los versículos que ustedes buscaron que tienen que ver con su problema. Dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Ahora, como también, ¿verdad?, estudiamos, como yo lo que hice este pasaje, y todos los pasajes me gusta siempre estudiarlos, ver, ¿verdad?, el original, ver el sentido de las palabras y todo eso. Y lo que da la idea en el original es que esta es como
una cadena de reacción. O sea que el enojo produce una cadena de reacción, que el enojo produce la furia, ¿verdad? Cuando uno ya explotó, el enojo se puede desencadenar en furia y esto nos lleva a un comportamiento malicioso para con las personas y hasta que levantemos falsos con las personas y hasta que usemos malas palabras. Bueno, yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso, pero a gente allá afuera han experimentado eso. Ninguno de nosotros ha experimentado nada de eso, ¿verdad? Amén, amén. Tú sí. Ay. A ver, aquí tenemos uno, alguien más, aquí tenemos uno. Ok. Bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que los niños dicen la verdad, sí. Y ahí lo dijo, ¿verdad? Bueno, entonces esto es lo que es, ¿verdad? Lo que pasa. Entonces, cuando yo estoy con la palabra de Dios, meditando en ella y considerándolo y dejando que Dios me hable y escribiendo lo que el Señor me está enseñando, ¿no creen que les vaya a ayudar eso en su problema, en esa mentira? Claro que sí. Al menos que no sea uno creyente, ¿verdad? Y diga uno, puro rollo. Pero si cree uno que verdaderamente es la verdad de Dios. Miren, último versículo con este tema. Santiago 1:20 dice, la ira humana no produce la vida santa que Dios quiere. ¿Ok? Entonces cuando uno se pone a meditar en esto, ¿verdad? En su problema, se pone uno a descubrir verdades de parte de Dios. ¿Y qué dice Dios? Dice, mira, el que tú te enojes y explote no va a ser que tus hijos se vuelvan en apóstoles Pablos. No va a ser que tu esposa se convierta en la Virgen María o en Esther o en una gran mujer de Dios o en un gran hombre de Dios. Porque tú explotes tu esposo no quiere decir que de repente va a convertirse en Pedro o Pablo. No, dice, la ira humana no puede producir cambios positivos en la vida de una persona. Y que muchas veces esa es la mentira de la ira, que piensa que por mucho que me enoje, lo voy a convencer a que cambie o va a cambiar. Y lo único que pasa es que nomás uno produce terror y manipulación. Eso es todo. Pero no es que verdaderamente se produzca un cambio de corazón, un cambio de carácter en la vida de aquella persona con la que exploto. No va a haber esa cosa. Entonces cuando me pongo a meditar y a estudiar la palabra de Dios, empiezo a descubrir verdades de Dios que pueden, ahora sí, desarmar las mentiras del diablo para que yo no continúe respondiendo y actuando de una manera equivocada, de una manera que no honra y glorifica a Dios. Y todo esto, ¿verdad? Llevando un diario, lo que Dios me está mostrando, ¿ok? Yo estoy escribiendo todo lo que Dios me está enseñando, yo lo estoy escribiendo. Por eso es que entra el estudio de la palabra, el número 2. ¿Con qué aprendimos que debemos de estudiar la Biblia? ¿O usted lo sabe todo? ¿Verdad que necesita herramientas para estudiar la Biblia? Sí, como les he dicho, comentarios bíblicos. Comentario bíblico, miren, como este es el que les he recomendado, que comiencen con un volumen que contiene explicación, versículo por versículo, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Ya nomás para que les ayude a sacar, que digan, ¿qué quiere decir con esto? No le entiendo. Bueno, va a su comentario, lo busca, igual que en la Biblia, voy y busco Mateo 3:16, ya le entiendo, ahora sí porque dice. Entonces, y al entendiéndolo, pues ya va a permitir que Dios le enseñe, le explique, le hable más. Entonces, un comentario como este, ¿qué son $30? ¿Qué dicen? ¿Cuánto? ¿40? ¿Sí? El de inglés es el que vale 30. Nomás que el de español es más caro, vale 30. ¿Saben por qué vale más los de español que el de inglés?
Porque casi nadie los compra en español. Sí, de veras. Y en inglés sí hay mucha venta, por eso los pueden tener más baratos. Y todo, el mismo libro en español, casi siempre vale $5 más, $4 más, porque tenemos mala fama de no leer. ¿Okay? Entonces, ni modo, $40, dice Rico, lo dijo con mucho dolor, ¿verdad? 40, como ya lo compró, ¿verdad? Pero les va a servir bastante, ¿ok? Y si no, si usted es de allá de por Monterrey o por allá, entonces lea comentarios bíblicos a través del internet. Sin ofender a nadie aquí presente, ¿verdad? Yo soy del norte de México también, ¿verdad? Ok, entonces comentarios bíblicos a través del internet, usted puede conseguir muchos, ¿verdad? Y puede hacer Google, versículos bíblicos, palabras claves de la Biblia. Lea libros acerca de su fortaleza, que era lo que también les decía la semana pasada para los que padecemos de inseguridades y temores. ¿Y qué les decía? Que muchas veces dice uno, pero es que no hay tiempo, ¿cómo voy a leer un libro? Hermano, no tiene 15 minutos al día. Bueno, nomás 15, porque eso es lo que les estoy yo ahorita animando. Compre un buen libro y nomás 15 minutos al día. ¿Verdad que puede? Antes de acostarse, 15 minutos, y le apunta 15 minutos. O cuando usted esté sentado, relajándose, 15 minutos es lo que tarda más o menos, ¿verdad? Ahí en el trono. Entonces ahí se pone a leer. Ahí se pone a leer 15 minutos. ¿A poco no? Tiene que ir, ¿verdad? Pues hacerlo lo más edificativo posible. Ahí pone su librito y ahí lo deja y todos los días tiene que ir. Porque hasta Superman dice que tiene que ir ahí, ¿verdad? Entonces, va y lee su libro. Lee su libro 15 minutos. ¿Saben ustedes? Un libro promedio, ¿verdad? Porque hay librotes y libritos y todo, pero un libro promedio, leyéndolo 15 minutos al día, sin fallar 15 minutos, ¿en cuánto tiempo lo lee? Y dice, 10 años. No, 4 meses. 15 minutos, 4 meses. O sea, ¿cuántos puede leer usted en un año? Nomás con 15 minutos. ¿Cuántos? A ver, matemáticos. 3 libros. Y sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de los cristianos nunca han leído un libro completo. Han picado muchos libros, pero no han leído un libro completo. Y puede leer 3 en un año. Vamos a decir, usted es malo para leer. Con un libro que leyera al año, ¿no sería mucha ganancia? No es mejor que nada. Ok, entonces, libros, como en este tema. Dice, ¿cómo sobrevivir en un mundo lleno de enojo? Fue escrito por Charles Stanley. Un buen escritor. Y este libro, hermanos, trata, o sea que toca tanto al victimario, al que se enoja, ahí le enseña cómo manejar, qué es el enojo y todo, y también a las víctimas, a los que viven con una persona enojona. También les ayuda, les da consuelo. Ok. Otro libro, bueno, que recomiendo. Dice, usted se enoja porque quiere, Tim LaHaye, de Tim LaHaye. Y aquí, ¿verdad? Incluye él, ¿verdad? Lo de los temperamentos, ya que él es un experto en el área de los temperamentos. Ahí habla, ¿verdad? De los coléricos, de los sanguíneos, flemáticos. Entonces, usted se enoja porque quiere y enseña, ¿verdad? qué es el enojo, de dónde viene, cuáles problemas psicológicos, espirituales, cómo superarlos. Está muy bueno ese libro. También es uno de los libros que les recomiendo. Gary Chapman, algunos tal vez les guste este autor. Gary Chapman es el que escribe los 4 lenguajes del amor, ¿verdad? Gary Chapman. Y dice, enojo, ¿cómo manejar una emoción poderosa de una manera saludable? O sea que uno puede usar esa emoción que Dios nos ha dado, pero de una manera saludable, no destructiva. Y ahí enseña, ¿verdad? Gary Chapman, cómo hacer eso. ¿Okay? Ahora, este otro es un manual de trabajo, un libro de trabajo. No es escrito no es desde la perspectiva cristiana, pero es un libro con ideas prácticas en cuanto
en cuanto a ejercicios que hacer para controlar la ira, la alimentación y otras muchas cosas que son buenas también, ¿verdad? Se llama Controlando su ira, un manual para individuos, parejas y grupos. O sea que puede ser usado individualmente o como pareja o en un grupo. Puede ser usado. ¿Ok? Entonces, son libros que uno puede usar. Medite la palabra de Dios, bien importante, ¿verdad? ¿En inglés? Go back and meditate. ¿Comprende? No sé por qué se fue en inglés, ¿verdad? Pero eso era, que lo que dice ahí, ¿verdad? Vuelva atrás y medite en los versículos de la Biblia y las notas de su diario, ¿ok? Usted vuelve atrás a lo que tiene escrito, que cuando leyó la Biblia, ¿verdad? Y cuando le estudió la Biblia, que hizo notas, vuelva y empiece a meditar en eso, porque meditar, otra vez está en inglés, porque en meditar, el significado de meditar es pensar con calma, dice ahí, think calmly, pensar con calma, profundamente, cuidadosamente acerca de algo, ¿ok? Y también es el planificar en la mente, considerar o pensar hacer algo. O sea que cuando uno está meditando, hermanos, Dios le está dando a uno un plan. ¿Cómo le voy a hacer para vencer? Porque Dios le está poniendo en claro, haciéndole ver claramente, y cuando Dios le hace ver claramente, entonces empieza Dios a darle ideas cómo salir victorioso. ¿Por qué creen que una de las acusaciones principales que hay contra la iglesia es de que no somos prácticos? Dice, es que la iglesia no es práctica, nomás hablan puras cosas, dice, pero pues no es práctica. Yo quiero mensajes prácticos, pero hermanos, lo práctico está en meditar. Si yo medito en la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo me lo va a aplicar a mi vida. Porque se imaginan, si yo tengo que cada mensaje hacerlo práctico, o sea, que para que usted se le aplique a su vida, exactamente a usted, pues voy a tener para cada una de las personas, porque todos tenemos una necesidad y un problema diferente, y voy a tener que preparar y a ver, hermana, ¿cuál es su problema y todo? Para mañana, para el domingo, el mensaje va a ser especialmente para usted. A ver, mijo, para ti, ¿cuál es tu problema? ¿Se imaginan ustedes? No. Sino que nosotros somos los que tenemos que ir, y cuando meditamos, permitimos que nos lo haga práctico el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando lo meditamos. Otra vez. Dice, ¿quiere cambiar su vida? Cambie su forma de pensar. Medite en la palabra de Dios y todo lo demás va a caer en su debido lugar. Va a caer en su debido lugar. ¿Quiere cambiar su forma de pensar? ¿Quiere cambiar su vida? Cambie su manera de pensar. Medite en la palabra de Dios y todo lo demás va a caer en su debido lugar, porque el Señor es el que ordena nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo va a ordenar el Señor. Ahora usted puede decir, yo no sé meditar, pastor, a ver cómo. Dice, si usted sabe preocuparse, usted sabe meditar. Porque eso es lo que es la preocupación. Es nomás meditar en cosas negativas que tal vez nunca van a suceder. Mejor medite en algo edificativo, la palabra de Dios. Mejor. Aquí nadie se preocupa, ¿verdad? Memorice la palabra. Memorice la palabra de Dios. Bien importante. ¿Qué nos dice el Salmo 119:11? Dice, He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces uno memoriza la palabra de Dios porque nos va a defender en el momento de la tentación. Usted ya va a saber cómo confrontar la tentación con la verdad de Dios. Fíjese lo que el maestro le está diciendo aquí a un jovencito en la escuela. Dice, pero es aquí en la escuela dominical, dice, sigue siendo importante la memorización de las Escrituras, porque algún día tal vez no vayas a traer tu teléfono inteligente contigo
porque pues ahorita usamos para todo el teléfono inteligente que nos ayude, ¿verdad? Con pasajes y todo. Y le dice, es mejor que la memorices la palabra de Dios porque algún día puede ser que no lo tengas. Y acuérdense, esto es lo que se recomienda, que uno puede memorizar la palabra de Dios. Léalo el pasaje 10 veces, léalo 10 veces y luego repítalo en voz alta 10 veces también y luego escríbalo 2 veces. Y se cree que con eso ya se le va a quedar ahí memorizado. Trátele. Y si no, pues entonces que sean 20 veces. Sí, sí, ¿verdad? Porque algunos tenemos teflón, ¿verdad? Y si no se pega, pues hasta acabarnos el teflón, ¿verdad? A raspar y rasparle hasta que se pegue. Ok, ore la palabra de Dios. Okay. Todas sus notas que ha tomado, todos los versículos que usted ha encontrado sobre su problema, ahora órelos. Acuérdese. La oración de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Ore todo eso porque ahora usted tiene una comprensión más clara y profunda, por lo que su oración puede ser más específica de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya va a ser más específico su oración, por lo tanto va a ser más poderosa tanto en su mente, en su conciencia. Si usted batalla y quiere una ayuda en cuanto a orar la palabra de Dios, le recomiendo este libro por Beth Moore, Orando la palabra de Dios, porque ahí ella recopiló los pasajes para los diferentes pecados, problemas. Entonces usted ve en el índice la ira, la inseguridad, el temor, la página 135, y ahí le da todos los pasajes que tienen que ver con ese problema para que usted ya los ore. Está muy bueno, se lo recomiendo. ¿Okay? Y por último, hermanos, obedezca la palabra de Dios. Lo último, pero bien importante, porque fíjense, ¿qué dice Lucas 11:28? Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Entonces se fijan, ¿por qué les advierto? No nomás es venir y oír. La bendición, ¿qué es lo que quiere decir bienaventurados? Quiere decir benditos para siempre, benditos o bendiciones de parte de Dios para las que la oyen y la obedecen. ¿Qué es más fácil? ¿Oír o obedecer? Oh, pues sí, bien a gusto, ¿verdad? Y la palabra de Dios, sin dormirme. Despierten al que esté dormido allá a su lado. ¿Okay? Sin dormirme. Y luego salgo y la obedezco. Aquí se oye, allá se obedece. Allá se obedece. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 dice, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que muchas veces usamos esta aplicación, que es una aplicación correcta, de que hay que obedecer a Dios primeramente más que hasta las autoridades. Si las autoridades nos están exigiendo que hagamos algo que es prohibido por Dios, yo voy a obedecer a Dios y no a las autoridades, ¿verdad? Pero también quisiera que lo aplicáramos a nosotros ahorita, dice, donde dice, es necesario obedecer a Dios antes que a mí mismo. Porque ahí en los hombres, pues entro yo también, ¿verdad? Porque muchas veces yo quiero cosas que no quiere Dios para mí. Deseo hacer cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a mí mismo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo en obediencia diariamente. Solamente así, ¿verdad? Haciendo esa batalla consistente vamos a poder mantenernos firmes contra todos los ataques del diablo. ¿Qué es la fe, hermanos? La obediencia. Fe es obedecer, no entender. A veces que no vamos a poder entender todo porque estoy pasando por lo que yo estoy pasando, pero muchas veces porque no lo entiendo, me rebelo y no obedezco a Dios. ¿Creen ustedes que sea correcto eso? No, fe es obedecer aunque no entienda las cosas, aunque no las entienda. ¿Okay? Bueno, con esto hemos terminado esta serie, hermanos, y es mi oración y mi deseo que ahora la pongamos en práctica. Usted y yo y todos, ¿por qué? Porque todos la necesitamos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has dado la vida.
Nos has permitido venir, Señor, y nos has dado entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y ahora que podamos ponerla en práctica. Sabemos que ahí está la bendición, tú nos lo has enseñado y nos lo has advertido, que la bienaventuranza viene cuando la oímos y la obedecemos tu palabra. Guíanos pues, Señor, a que seamos obedientes, porque cuando desobedecemos le damos cabida al diablo a que siga haciendo su obra destructora en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Que al contrario, Señor, que nosotros te podamos manifestar con nuestra vida completa para poder traer honra y gloria a tu nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.